Mire, la inteligencia artificial se convirtió en la protagonista de las redes sociales. En los últimos días hemos visto videos cada vez más realistas. Aunque la mayoría son de humor, muchos otros ponen a pensar realmente en su veracidad. ¿Y qué mejor para hablarnos de estos avances tecnológicos que Vinicius Cobas, futurista en comunicación digital y marketing estratégico y reconocido a nivel mundial como un experto en inteligencia artificial? Bienvenido, Vinicius, muchísimas gracias, por estar con nosotros, por acompañarnos. ¿Cómo consideras tú que va a cambiar esa relación de las marcas y el consumidor con la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es una plataforma, una herramienta que cambia no solamente la forma de hacer negocios y crear contenidos, pero también de entender la sociedad misma, ¿no? Pues definitivamente la inteligencia artificial altera el tiempo, ¿no? La paciencia del consumidor ante una marca. Entonces es más, quieren la información de forma acelerada, quieren un producto más fácil de dirigir. Entonces la inteligencia artificial pues cambia paradigmas no solamente en procesos de producción, pero también de aceptación de la información del contenido. Claro, la inteligencia artificial es una herramienta que cuando la conocimos muy apropiada para empezar a desarrollar aspectos que antes era imposible de lograr, sobre todo en esta relación con las marcas, como dices. Pero también tenemos que voltear a ver la otra parte en donde dicen que la inteligencia artificial mal empleada o empleada irresponsablemente puede salirse de control, sobre todo cuando se trata de identidad de personas, identidad de marcas, porque los videos son tan realistas que muchas veces cualquiera de nosotros, cualquier persona se puede confundir. ¿Cómo se puede regular esto, Vinicius? Si hay posibilidades de regular y de qué manera se podrían usar los mecanismos para hacerlo. Max, como bien dijiste, ¿no? La inteligencia artificial está en manos pues, de muchos. Algunos la manejamos de forma adecuada y otros no tan bien. Pero la pregunta principal no es lo que nosotros, no es lo que la inteligencia artificial hará con nosotros, pero sí nosotros con la inteligencia artificial. Tenemos en las manos una buena herramienta que, si bien aplicada, podremos permitirnos capacitarnos y ampliar capacidades que tenemos como humanos. Pero si mal aplicada, podemos entrar en esas esferas más de manipulación, de sesgos y por ahí va, ¿no? Entonces, necesitamos alfabetizar las audiencias de qué es algo hecho con inteligencia artificial y sus beneficios y sus problemas. ¿Estamos cerca o están, Vinicius, cerca las empresas de delegar decisiones críticas a la inteligencia artificial? Cada vez más las empresas están adoptando inteligencia artificial, ¿no? Países como los nuestros, México y Brasil, empiezan a asumir una posición muy de vanguardistas, de empezar a utilizar inteligencia artificial desde un nivel más simple, con optimización de tareas básicas del día a día, hasta niveles de decisiones más, como mencionabas, de liderazgo. Pero sí, ahorita la recomendación justamente es siempre tener una intervención humana como última palabra. La inteligencia artificial es un complemento, es un copiloto importante, sí, para tomar decisiones, pero no deberíamos utilizarla sin una intervención humana, una palabra final en este proceso. Claro. ¿Qué tan cierto es, Vinicius, que en un corto plazo, ni siquiera se habla de un mediano plazo, sino un corto plazo de 5 años, la inteligencia artificial en muchos factores va a empezar a tomar los trabajos y las actividades del ser humano? ¿Esto qué consecuencias económicas podrá traer o beneficios económicos? Y se dice de todo. ¿Qué tan realista puede ser esto y qué tan perjudicial también en otro sentido? Es muy realista, Max. Definitivamente la inteligencia artificial es un mecanismo que nos permite cambiar, ¿no? O reemplazar maneras de hacer algunas tareas. Pero el trabajo por sí mismo es un acúmulo de tareas, ¿no? Las 8 horas que trabajas en tu día a día, pues son varias tareas que haces. Entonces, vemos que la inteligencia artificial cambia procesos de implementar, ejecutar y planificar tareas, pues como un todo también cambiaría lo que es el trabajo mismo. Pues definitivamente, sí soy de la idea de que la inteligencia artificial pudiera cambiar maneras y procesos de laborar, ¿no? De trabajar, y eso es algo muy preocupante. Aquí la recomendación siempre es preguntarnos qué tipo de tareas estamos asignando a la inteligencia artificial y qué tareas tenemos que hacer nosotros. Capaz que migrar hacia una posición más estratégica, no solamente ejecutar tareas del día a día, un trabajo mecánico, y sí un trabajo más cognitivo, estratégico, que eso sí es muy importante en que un humano esté siempre frente. Hay quienes dicen, Vinicius, que la creatividad, en lugar de verse democratizada, como dicen algunos, se ve homogeneizada. ¿Tú qué opinas al respecto? La creatividad es un talento, es una propiedad nuestra como humano. La inteligencia artificial va a ampliar tu creatividad. Siempre he mencionado, ¿no? En esos foros que la inteligencia artificial debería ser una inteligencia más de las tantas que tenemos como humanos. Tenemos inteligencias pues, espaciales, cognitivas, intra y interpersonales. Entonces la inteligencia artificial es una inteligencia más que, si bien no es una inteligencia biológica, orgánica, es artificial, pero maximiza y
amplia la inteligencia del ser humano. Si el ser humano es creativo a punto de generar grandes contenidos, grandes plataformas de comunicación como la que hemos hecho recién, ¿no? Que mencionabas, Max, pues la inteligencia artificial va a ampliar esa capacidad. Si tu inteligencia es más espacial, la inteligencia artificial podrá apoyarte y maximizar y ampliar tu inteligencia espacial. Entonces hay que preguntarnos qué inteligencia tenemos como humanos y ampliar esa inteligencia con la inteligencia artificial. Claro, la franja que existe, Vinicius, entre los países desarrollados, los países y entre los países emergentes en vías de desarrollo es muy clara, es muy notoria, pero cuando aparecen tecnologías como esta se vuelve todavía mucho más larga, o sea, no se vuelve tan estrecha como en otras condiciones. Tú has dado pláticas en Panamá, en diferentes países centro y sudamericanos, pero tomando en cuenta que las características de Latinoamérica es en general un continente en vías de desarrollo, y concretamente el nuestro, ¿consideras que México está listo para la inteligencia artificial, para llevarla a cabo de manera óptima? ¿Estamos listos para aceptarla y trabajar con ella de manera congruente? Pienso que es un proceso largo, Max, definitivamente, pero lo que tenemos del mexicano, el brasileño, el latinoamericano es esa capacidad de auto-reinventarse, adaptarse hacia lo que sucede en nuestro entorno, lo que pudiera no suceder con países ya en vías de desarrollo más avanzados. Entonces, países como el nuestro tenemos esa capacidad de entender lo que está pasando y adaptarnos y adaptar procesos diferentes de trabajar. Entonces, definitivamente, y eso he visto en países también europeos, latinoamericanos, bueno, Brasil, por ejemplo, está bastante avanzado en cuanto al uso de inteligencia artificial para tareas rutineras, pero también de creación de contenido. Aquí la intervención justamente es que pensemos no solamente en los potenciales problemas que tenemos, pero sí educarnos y reinventarnos hacia ese nuevo panorama que la inteligencia artificial pudiera también abrirnos. Yo siempre he hablado también que la inteligencia artificial nos pone a todos como una carrera y un punto de salida pues muy igual, porque entonces podemos empezar a competir con grandes corporaciones y empresas mediáticas, porque ahora yo tengo capacidades en mi computadora de crear información, de crear contenidos con alta capacidad de tecnología a través de una herramienta. Entonces, sí hay problemas, sí hay adversidades que la inteligencia artificial va a provocarnos, pero también lo que va a traer la inteligencia artificial es retarnos a ser mejores, retarnos a justificar nuestro papel en esa sociedad, ¿no? Y demandar ese espacio como humanos de ser creativos y de proponer ese mercado de contenidos, ¿no? Ese mercado de inteligencias artificiales, lo que traemos acá, que es nuestra capacidad humana. Ese es el reto más grande. En resumen, verlo como una posibilidad en lugar de una amenaza. Claramente, definitivamente. Muchísimas gracias, No, es un Vinicius placer. Cobas, por estar con nosotros, por darnos un poco más de contexto y bueno, ojalá nos acompañes más un gusto. adelante porque esto va a seguir avanzando. Claro que Sí, 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 la inteligencia artificial avanza mucho más rápido que la todo. caída de las bolsas económicas actualmente del mundo, así que sí, es un tema que, como dice Claudia, te ofrecemos, te invitamos para que lo sigamos platicando porque hay muchas dudas, hay muchas cuestiones que todavía se tienen que poner sobre la mesa para entenderlo de mejor manera. De eso se trata, cuestionarnos y preguntarnos. Gracias, Claro. Claudia. Y de hecho había personas que nos preguntaban que si Vinicius en redes sociales es inteligencia artificial. No, no, es real, Él es está de aquí. verdad. Esa es buena pregunta. Ya ves duda que soy o no, pero sí. Muchísimas gracias, No, Claudia, Vinicius. Qué gracias, gusto. Max. Gracias por Igualmente, gracias. acompañarnos.